La segunda parte de la clase 2 está asociada al concepto de normalización. El concepto de normalización no es un concepto nuevo, es un concepto que se definió allá por la década del 70 del siglo pasado, es un concepto muy viejo, pero es un concepto importante cuando uno diseña base de datos porque hace a un buen diseño, a generar una buena base de datos que pueda ser utilizada de manera eficiente por el usuario. Eh, a lo largo de la historia de la informática, a lo largo de estos últimos 60 años, de cuando fue definido el proceso de normalización, los autores han aplicado este concepto en distintas fases del desarrollo de la base de datos. Hay autores que consideran que uno puede normalizar sobre el modelo conceptual, hay otros autores que consideran que se puede normalizar sobre el modelo lógico, otros directamente sobre el modelo físico, y básicamente lo que intentan hacer es construir una base de datos que sea mucho más manipulable y mucho menos propensa a errores. Ya vamos a ver bien qué significa eso. En nuestro caso, dejamos la normalización como un proceso posterior a la generación del modelo físico, o un proceso complementario al modelo físico. Básicamente eso está asociado a la forma de modelar que nosotros vimos. Nosotros les fuimos enseñando y ustedes fueron desarrollando ejercicios con una forma de modelar que si la van haciendo bien, si la van entendiendo gradualmente y bien, es altamente probable que arriben a un modelo físico que cumpla todos o casi todos los aspectos de normalización. O sea, nosotros aprendimos una forma de diseñar que tiene embebida la normalización y que no necesitó verla como algo especial. Eso va a quedar plasmado en las siguientes transparencias cuando expliquemos el método de normalización y ustedes claramente van a ver que los errores por no normalizar no serían errores que ustedes podrían cometer porque resolvieron el problema bien, entre comillas. Ahí lo vamos a ir viendo. No vamos a poder explicar normalización si antes no hacemos algunas definiciones, entendemos algunas definiciones y vemos con otra vuelta de tuerca conceptos que ustedes ya saben. Vamos a empezar con dependencia funcional. Una dependencia funcional es una restricción más entre dos conjuntos de atributos de la base de datos. ¿Sí? Así como la clase pasada al final vimos restricciones, las dependencias funcionales son nuevas restricciones. Yo lo que les pido ahora es que leamos entre todo el resto de la transparencia, a pesar de que sea duro lo que dice y no sea fácil de entender. A partir de esas definiciones vamos a empezar a explicar el comportamiento de las dependencias funcionales. Formalmente una DF, una dependencia funcional, X entonces Y, entre dos conjuntos de atributos X e Y, ¿sí? Que son subconjuntos de atributos R de una relación de una tabla R minúscula, especifica una restricción sobre las posibles tuplas que podrían formar un estado en la relación R minúscula en R mayúscula. ¿Qué es ese trabalengua? Una dependencia funcional X entonces Y, donde X es un atributo de la tabla e Y es otro atributo de la misma tabla. Eso es una dependencia funcional. Cuando hay una dependencia entre dos atributos de una misma tabla. Ahora, esa tabla, que la llamamos R minúscula, tiene un montón de atributos que lo vamos a llamar R mayúscula. A ver, la tabla alumnos. La tabla R minúscula sería alumnos. ¿Cuáles son los atributos de la tabla alumnos? Hay de alumno, nombre, apellido, dirección, edad, edad no, fecha de nacimiento, sexo, DNI, legajo, son todos los atributos. Ahora, yo tomo dos atributos en particular de esa tabla alumnos, tomo dos atributos que llamamos X e Y, entonces puede existir una dependencia funcional entre esos dos atributos. Si existe una dependencia funcional, es una restricción sobre las posibles tuplas que yo podría tener. ¿Y qué dice eso? Si esa restricción existe, ¿qué dice? Si hay dos tuplas en la tabla R, en la tabla alumnos hay dos tuplas, T1 y T2, cualquiera, y esas dos tuplas tienen el mismo valor para el atributo X, entonces deben tener el mismo valor para el atributo Y. Esa es la definición de dependencia funcional. Un atributo X implica un atributo Y,
¿sí? Un atributo X, entonces un atributo Y, si dado los valores de X, puedo saber los valores de Y. ¿Sí? Esto significa que los valores de la componente Y de una tupla en la tabla dependen de los valores de una componente X. Dicho de otra manera y para que se entienda, si yo conozco el valor del atributo X, entonces estoy seguro que puedo conocer el valor del atributo Y. Si el atributo X en una tupla vale 10, el atributo Y vale 20, entonces cualquier tupla que el atributo X valga 10, el atributo Y debe valer 20. Eso es una dependencia funcional. Las dependencias funcionales no son ni malas ni buenas, ni flacas ni gordas, ni altas ni bajas, ni lindas ni feas. Son dependencias funcionales. ¿Qué quiero decir con esto? Una dependencia funcional está presente en el modelo y no representa ninguna situación anómala. No es nada malo que haya una dependencia funcional. Solamente tenemos que saber reconocer cuáles son esas dependencias funcionales. Entender cuáles son. Punto. Ahora, dada esta dependencia funcional, voy a decir, está mal. No, no está mal ni está bien, no es ni linda ni fea, está. Otra forma de denominar dependencias funcionales, X entonces sí, como tienen ahí en la transparencia. ¿Cómo se lee esto? El atributo Y depende del atributo X. Si tengo X entonces sí, Y depende de X. El atributo X determina un único valor para Y, es otra forma de leerlo. El valor del atributo Y está determinado por el valor del atributo X. O, como comúnmente lo vamos a decir, Y depende funcionalmente de X. X entonces sí significa que el atributo Y depende funcionalmente de X. Que el valor del atributo Y está determinado por el atributo X. Son todas formas de decir lo mismo, son todos sinónimos, ¿sí? Y en general, y esto es lo importante que entendamos, no se haga el lío por la letra, lo vamos a decir despacio, si una restricción en R mayúscula era una restricción entre los atributos de una tabla, dice que no puede haber más de una tupla con un valor X en la tabla, y eso convierta a X en clave primaria, o sea, si X es una clave primaria, si el atributo X es una clave primaria, no se repite el valor de X en toda la tabla, hay un único valor. Entonces, cualquier atributo Y depende funcionalmente de X. ¿Eso qué significa? Si vos conocés el ID del alumno, vas a saber cómo se llama el alumno, vas a saber qué fecha nació el alumno, vas a saber cuál es la dirección del alumno, vas a saber cuál es el DNI del alumno, vas a saber cuál es el legajo del alumno. O sea, conocido la clave primaria, yo determino el valor de cualquier otro atributo para esa tabla. A ver, las dependencias funcionales existen siempre. En un modelo donde yo tengo definidas claves primarias, que es imperativo que lo hagamos, todos los atributos de una tabla dependen funcionalmente de la clave primaria. ¿Y por qué? Porque el valor de cada uno de esos atributos está determinado por la clave primaria. Sabiendo cuál es el valor de la clave primaria, yo puedo saber el resto de los valores. Ahora, ¿qué tiene de malo ese concepto? ¿Qué tiene de erróneo o qué tiene de nuevo ese concepto? Nada. Es algo que ya sabíamos, lo llamamos ahora una dependencia funcional. Es lo único nuevo que aparece como definición. El hecho de que el valor de cualquier atributo que no sea clave primaria esté determinado por el valor de la clave primaria es algo natural, por algo es clave primaria. Entonces la dependencia funcional es algo lógico, lo llamamos de esta manera, lo analizamos de esta manera a partir de ahora. ¿Qué dice además esta transparencia? Si X entonces sí, o sea, si el valor de Y está determinado por X en una determinada tabla, no se puede afirmar ni negar nada con la opuesta. Yo digo X entonces sí. ¿Qué puedo decir de Y entonces X? A ver, pensemos en la tabla alumnos. El ID del alumno determina el nombre del alumno. O sea, si yo digo ID 14, ese es alumno García. Ahora, si yo digo el alumno García, ¿puedo saber cuál es su ID? Y la respuesta ahí es no. ¿Por qué? Porque García hay varios. Entonces tengo varios García, entonces tengo varios ID.
dado el nombre del alumno, yo no puedo determinar su ID. O sea que el ID del alumno no depende funcionalmente del nombre. El nombre sí depende del, del valor del ID, pero el ID no depende del nombre. Pero acá en la transparencia se agrega en verde algo más. ¿Cuándo sí y cuándo no de esta afirmación? O sea, ahí acabamos de dar un ejemplo donde el valor de X, el ID del alumno, determina el nombre del alumno, que es lo que sería Y. Y el nombre del alumno, que es Y, no determina el ID del alumno. Pero hagamos otro caso. ¿El ID del alumno determina el DNI del alumno? Sí, perfecto. Dado el ID del alumno, como no se repite, yo sé qué DNI tiene sin problema. Listo. ¿El DNI del alumno se repite? No. Entonces, si yo conozco el DNI del alumno, ¿puedo saber cuál es el ID del alumno? Ajá, ahí sí, porque el DNI es único, hay uno solo que tiene ese DNI que va a tener un único ID. O sea, que la clave primaria determine un atributo es lógico, pero ¿puede ocurrir que un atributo determina la clave primaria? Sí. ¿Cuándo ocurre ese? Cuando ese atributo es clave unívoca. Las claves unívocas siempre determinan el resto de los atributos. Aquí aparecen algunos ejemplos. Ejemplo 1 habla de una tabla de departamentos donde la clave primaria es el número de departamento. Hay dos atributos más que son nombre y número de empleados. Entonces, lo primero que tenemos en ese ejemplo es una situación donde la clave primaria no es ID departamento. Habíamos dicho que no era obligatorio que la clave primaria fuera ID departamento. ¿Sí? Entonces yo puse algunos ejemplos donde, como no es obligatorio, no lo respeto. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Como el número de departamento está subrayado, el número de departamento es la clave primaria y determina el nombre del departamento. Si yo sé, si el número del departamento 4 es el departamento ventas, punto, yo sé que es eso. También el número de departamento determina la cantidad de empleados que tiene el departamento. ¿Por qué? Porque el número de departamento es clave primaria, ya lo dijimos. ¿Qué pasa con el tercer caso cuando dice el nombre del departamento determina la cantidad de empleados? Y fíjense que al lado tiene un par de signos de pregunta. Ahí lo que quiere decir ¿eso es verdad? ¿Cuándo sí lo determina y cuándo no? Si yo sé que el nombre del departamento es clave unívoca, la respuesta a la pregunta es sí, lo determina. ¿Por qué? Porque el nombre del departamento no se puede repetir. Entonces, si yo digo departamento ventas, la cantidad de empleados es una sola y no puede haber más de una. Ahora, si el nombre del departamento no fuera clave unívoca, yo podría hipotéticamente tener dos departamentos que se llamen iguales y tener distinta cantidad de empleados. Es bastante lógico para este problema suponer que el nombre del departamento es clave unívoca. Entonces, la respuesta A, ¿el nombre del departamento determina la cantidad de empleados? La respuesta es sí, porque el nombre del departamento es clave unívoca. En el ejemplo 2, tenemos empleados que tienen nombre de empleados, número de empleado, nombre, DNI y sexo. Al ser clave primaria número de empleado, el número de empleado determina el nombre, el número de empleado determina el DNI, el número de empleado determina el sexo. ¿Por qué? Porque los tres atributos que no son clave primaria dependen de la clave primaria. Y se vuelve a preguntar, ¿el DNI determina el número de empleados? Y hay un signo de pregunta, ¿cuándo sí? Bueno, si yo considero que el DNI es una clave unívoca, que no fue elegida como clave primaria, pero es una clave unívoca, situación perfectamente lógica, en ese caso la respuesta a la pregunta es sí, el DNI determina el número de empleados, porque es clave unívoca. ¿Y qué otras dependencias pueden surgir? Pregunta la transparencia. Bueno, si el DNI determina el número de empleados, el DNI también va a determinar el nombre y el DNI también va a determinar el sexo. ¿Sí? ¿Qué conclusión podemos obtener de estos ejemplos? Que siempre los atributos que son claves unívocas o primarias determinan al resto de los atributos.
Eso es una definición de dependencia funcional perfectamente lógica y válida y que está presente en nuestros modelos. No hay nada malo, erróneo en esto. Analicemos esta transparencia con cuidado. Es otro ejemplo más, un ejemplo 3. Hay una tabla que se llama en proyecto, que tiene número de empleados y número de proyecto como clave primaria. Fíjense que están los dos subrayados. Se eligió una clave primaria compuesta. Bueno, nadie me dice que no se puede elegir. No es una buena solución, pero es factible. Y hay más atributos en esa tabla. Hay un atributo que es horas trabajadas, otro atributo que es el nombre de empleado y otro atributo que es el nombre del proyecto. ¿Y qué es lo que plantea esta transparencia? Y analicémosla con cuidado. ¿Cuál es la clave primaria? Número de empleado y número de proyecto es la clave primaria, está subrayado. Entonces, ¿el número de empleado y el número de proyecto determina las horas trabajadas, como está puesto ahí en la transparencia? Obvio que sí. ¿El número de empleado y el número del proyecto determinan el nombre del empleado? Fíjense que me salté unos renglones ahora, estoy leyendo un renglón de más abajo. ¿El número de empleado y el número de proyecto determina el nombre de empleado? Obvio que sí. Si número de empleado y número de proyecto en conjunto son clave primaria, obvio que lo determina. ¿Número de empleado y número de proyecto determinan el nombre del proyecto? La respuesta es nuevamente sí, porque número de empleado y número de proyecto es clave primaria. Entonces determina el resto de los atributos. Ahora bien, si yo me pongo a analizar este problema, el número del empleado solito, sin nada más, ¿les parece que va a determinar el nombre del empleado? Si yo conozco el número de un empleado, ¿sé cómo se llama ese tipo? La respuesta medio natural a esta pregunta es sí. Dado el número de empleado, yo puedo saber cómo se llama. Y dado el número de proyectos, ¿yo puedo saber cómo se llama el proyecto? La respuesta bastante natural a este problema es también sí. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo 3, ¿cuántas dependencias funcionales encontramos? ¿Hay 5 dependencias funcionales? Y la respuesta es sí. Más allá de lo que esté escrito, ¿sí? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hay 3 dependencias funcionales de o a partir de la clave primaria. Y hay 2 dependencias funcionales naturales, que es que el nombre del empleado dependa del número del empleado y que el nombre del proyecto dependa del número del proyecto. Bien, ¿y qué tiene de malo esto? No, de malo no tiene nada. Esto es así. No está mal que sea así. Esto que acabamos de definir es así. Ahora, ¿qué conclusión podemos obtener de esto? Analicemos esto con un poquitito más de cuidado y mirando alguna cosita más. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Suponete que vos decís, el empleado número 1 trabaja en el proyecto 1, el empleado se llama García, el proyecto se llama Alfa y las horas trabajadas fueron 15. Vos pusiste el código del empleado, el código del proyecto, el nombre del empleado, el nombre del proyecto y las horas trabajadas. Suponete ahora que el empleado trabaja en 10 proyectos distintos. ¿Cuántas veces va a aparecer el número del empleado? 10 veces porque están 10 proyectos distintos. Perfecto. ¿Las 10 veces que aparece el mismo empleado va a aparecer con el mismo número de proyecto? No, porque es clave primaria. Entonces voy a tener el empleado 10 o el empleado 1 que aparece 10 veces con 10 números de proyectos diferentes. Ahora, ¿cuántas veces puse el nombre del empleado 1? Piensa en lo siguiente. Si cada vez que yo pongo empleado 1, pongo el nombre del empleado, y el empleado 1 trabaja en 10 proyectos, ¿cuántas veces escribí el nombre del empleado? 10 veces. Exactamente, escribí 10 veces. ¿Qué conclusión podemos obtener? Que en esta tabla empleado-proyecto, donde las dependencias funcionales son las que están escritas abajo, hay algo raro. ¿Y qué es ese algo raro? Si un empleado trabaja en muchos proyectos, repito el nombre del empleado muchas veces. Si un proyecto tiene muchos empleados, entonces yo repito el nombre del proyecto muchas veces.
esa consideración que acabamos de hacer, esa repetición innecesaria de información que estamos haciendo, muestra que las dependencias funcionales que están definidas para el ejemplo 3 no se comportan de una manera correcta. Son así, las dependencias funcionales son las que dijimos, pero tienen un comportamiento anómalo que hace que la información se repita. Y eso significaría que el diseño de mi base de datos es erróneo. Continuemos definiendo conceptos para ver después cómo los podemos solucionar si es que generan situaciones anómalas como vimos en el ejemplo anterior. Una dependencia funcional se denomina completa, ¿sí? Sí, A y B son atributos en una tabla R. A y B son dos atributos en una tabla R. B depende funcionalmente de manera completa de A si B depende de A, pero de ningún subconjunto de A. A ver, no es muy difícil de entender esto. Veamos el ejemplo. En la transparencia anterior nosotros dijimos que el nombre del empleado dependía de la clave primaria, o sea, del número del empleado y el número del proyecto. Y también vimos que el nombre del empleado dependía solamente del número del empleado. Habían estas dos dependencias funcionales que ustedes tienen en la mitad de la transparencia. Ambas funcionales, dice, ¿cuál es completa? Vamos a repasar la definición. B depende funcionalmente de manera completa de A si B depende de A, pero de ningún subconjunto de A. La dependencia de arriba, el nombre del empleado depende del par número de empleado y número de proyecto. Y en la dependencia de abajo, el nombre del empleado depende solamente del número del empleado. Fíjense que la dependencia de abajo es completa y la dependencia de arriba no lo es. ¿Por qué? Porque la dependencia de arriba, el número de empleados, depende de un par. Pero si yo le saco un cacho a ese par, si yo tiro el número de proyecto, la dependencia funcional se sigue cumpliendo. Entonces, las dos son dependencias funcionales. La de arriba no es completa, la de abajo sí es completa. Lo mismo ocurre con proyectos. Si miran la última parte de la transparencia, van a ver exactamente lo mismo. El nombre del proyecto depende de manera funcional completa del número del proyecto. Ahora, el nombre del proyecto depende de manera funcional, solamente funcional, del número del empleado y el número del proyecto. Entonces, cuando yo puedo, a partir de una dependencia funcional, obtener un subconjunto y que la dependencia funcional se siga cumpliendo, entonces voy camino hacia generar una dependencia funcional completa. Lo interesante es reconocer cuando una dependencia funcional es completa y cuando no es completa, porque eso empieza a generar problemas. Las que son completas no, pero las que no son completas sí generan problemas. Bien, aparece ahora la definición de dependencia funcional parcial. A entonces B, A determina el valor de B, es una dependencia funcional parcial si existe algún atributo que pueda eliminarse de A y la dependencia aún continúa verificándose. Si volvemos al mismo ejemplo de antes, habíamos dicho que el nombre del empleado depende de manera funcional completa del número de empleado. ¿Sí? En tanto que el nombre del empleado no depende de manera funcional completa del número del empleado y el número del proyecto a la vez. La dependencia funcional de abajo es una dependencia funcional completa, la que está puesta arriba no es dependencia funcional completa. De hecho, cuando decimos que el número de empleado depende del, voy a repetir, el nombre del empleado depende del número de empleado y número de proyecto a la vez, eso es una dependencia parcial. ¿Por qué motivo? Porque yo le puedo sacar algo a eso y construir una completa. La de arriba no me sirve. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo ocurre con el nombre de proyecto. En la transparencia 8 vimos que hay dependencias funcionales parciales. ¿Sí? De la misma manera que existen dependencias funcionales parciales, pueden existir dependencias funcionales transitivas. Y veamos esto porque no es tan complicado como parece.
La transitividad es un concepto que ustedes ya saben y que en matemáticas lo vieron, así que es la misma idea. Una condición en la que yo tengo tres atributos, A, B y C, de manera que A determina el valor de B y B determina el valor de C, entonces C depende transitivamente de A través de B. A ver, si A determina B y B determina C, es obvio que A determina C. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, eso es un caso de la transitividad. A determina B, B determina C, entonces se asume que A determina C y está perfecto. Ahora, ¿qué pasa esto en un ejemplo concreto? Supongamos que tenemos una tabla, ahí la tabla no está, están puestas las dependencias funcionales, una tabla donde el número de empleados es la clave primaria, ahí lo tienen, el número de empleados como clave primaria, entonces el número de empleados determina el nombre, el número de empleados determina la posición, el número del empleado determina el salario del empleado, el número del empleado determina el departamento en el cual trabaja el empleado y el número del empleado determina el nombre del departamento. O sea, el atributo número de empleado como es clave primaria determina cada uno de los otros 5 atributos de la tabla. ¿Sí? La primera parte del ejemplo dice eso. Además, lo que dice como segunda dependencia funcional es que el nombre del departamento está determinado por el número. O al revés, el número del departamento determina el nombre del departamento. Lo cual es lógico también. ¿Sí? En nuestro caso, ¿qué es lo que tenemos? Supongan que A es número de empleado, que B es número de departamento y que C es nombre del departamento. Entonces lo que ustedes pueden ver ahí es que hay básicamente tres dependencias funcionales. El número del empleado determina el número del departamento, A determina B. El número del departamento determina el nombre del departamento, B determina C. Pero además, explícitamente está puesto que el número del empleado determina el nombre del departamento. Entonces tengo escrito A implica B, B implica C, y además explícitamente tengo puesto A implica C. Si yo ya sé que A implica C, si A determina B y B determina C, yo no tengo que decir explícitamente que A determina C. Y en este ejemplo está dicho explícitamente. Eso es una dependencia funcional transitiva. ¿Cuál es el problema de una dependencia funcional transitiva? Pensemos lo siguiente. Empleado 1 se llama García, tiene tal posición, tiene tal salario, trabaja en el departamento 1 que es ventas. Me voy a concentrar en lo que me interesa. El empleado 1 trabaja en el departamento 1 que es ventas. El empleado 2 trabaja en el departamento 1 que es ventas. El empleado 3 trabaja en el departamento 1 que es ventas. Cada vez que yo pongo que un empleado trabaja en un departamento, además de poner en qué número de departamento está, además pongo el nombre del departamento. O sea, estoy repitiendo el nombre del departamento por cada empleado que trabaja en él. Absurdo, no tiene sentido. En la clase pasada vimos cómo se resolvía una relación uno a muchos. Una relación uno a muchos se resuelve de manera tal que evita que se repita la información. Bueno, acá estamos poniendo un ejemplo donde no estaríamos repitiendo lo que hicimos antes o habría algo raro que hace que la información se repita. Bueno, eso es una dependencia funcional transitiva. ¿Sí? Si yo tengo una situación como este estilo, tengo una dependencia funcional transitiva. ¿Es lógico que yo modele con una dependencia funcional transitiva? No, porque repite información. Bien, bueno, cuando dejemos de lado las dependencias funcionales, cuando terminemos de ver las dependencias funcionales y veamos la normalización, vamos a ver cómo se resolvería este problema en el caso de tenerlo. Haciendo un breve resumen de lo que vimos hasta ahora, el concepto de dependencia funcional no es un concepto nuevo, es algo que ya está presente y es natural en el diseño de base de datos. Bien, las dependencias funcionales pueden ser completas o pueden no ser completas. Si una dependencia funcional es completa, no genera ningún problema y está presente en cualquier modelo de base de datos. El problema es cuando la dependencia se convierte en parcial,
cuando la dependencia se convierte en transitiva, o eventualmente cuando la dependencia se convierte en algo que se llama dependencia de Boyce-Codd, definida así porque fueron los Boyce y Codd fueron los dos autores que la definieron, y también generan incompatibilidades en el modelo. La dependencia funcional, la transitiva y la de Boyce-Codd, si están presentes en un modelo, generan repeticiones innecesarias de información, generan modelos que no son mínimos y generan modelos que pueden perder fácilmente su integridad de datos. Entonces, lo que uno debería hacer es, sobre un modelo que está construido, ver si quedaron dependencias parciales, transitivas y Boyce-Codd, entender qué significan y eventualmente solucionarlas. Bien, la primera parte de esta clase, hasta esta transparencia, eran definiciones de dependencias funcionales. Lo que vamos a ver ahora es, bueno, bárbaro, si se nos presenta algo de esto, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que obrar? ¿Sí? Recuerden, nosotros definimos dependencia parcial, dependencia transitiva, no la de Boyce-Codd, lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, es una dependencia muy rara, es una dependencia muy puntual, que la vamos a ver a la dependencia y a la solución en conjunto. El concepto de dependencias funcionales está íntimamente ligado con el concepto de normalización de una base de datos. Entonces, una base de datos que contiene solo dependencias funcionales deseadas va a estar normalizada. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ir repasando los conceptos de dependencias funcionales que vimos en las transparencias anteriores, ver cómo afectan en el proceso de la normalización y, bueno, eventualmente solucionar todos los casos que se nos puedan presentar. ¿Sí? Comencemos por la definición de normalización. Dice que es una técnica de diseño de base de datos que comienza examinando los nexos existentes entre los atributos. Se me trabó la lengua. Los nexos existentes entre los atributos. En definitiva, estudia las dependencias funcionales. La normalización identifica el agrupamiento óptimo de estos atributos con el fin de identificar un conjunto de relaciones, un conjunto de tablas que soporten adecuadamente los requisitos de datos de la organización. Básicamente lo que nosotros hacemos es revisar las tablas y que esas tablas tengan exclusivamente dependencias funcionales completas. Así nos aseguramos que no hay repetición innecesaria de datos. Propósito, producir un conjunto de relaciones, un conjunto de tablas, con una serie de propiedades deseables partiendo de los requisitos de datos de una organización. ¿Sí? Antes lo habíamos dicho, lo volvemos a repetir. La normalización es una técnica formal que puede utilizarse en cualquier etapa del diseño de base de datos. Nosotros dejamos la normalización para analizarla sobre el modelo físico por dos motivos. Primero, no es importante para el usuario saber si una base de datos está normalizada o no. Entonces nosotros podríamos violar algún principio de normalización en el modelo conceptual con el fin de tener una comunicación mejor con el usuario. Entonces, si yo voy a normalizar sobre el modelo conceptual, por ahí le complico la vida al usuario, que no es lo que a mí me interesa. Esa es una razón bastante fuerte por la cual no normalizar sobre el modelo conceptual. La segunda cuestión es que, y quizá para nosotros va a terminar siendo la más importante, están aprendiendo a modelar con un formato donde la normalización va a ser bastante natural. Vamos a ver que la mayoría de los ejemplos que vamos a poner les van a resultar feos, les van a resultar erróneos para lo que nosotros estamos acostumbrados a resolver. Entonces, por eso es que nosotros pateamos la normalización hasta este punto, porque es algo natural haber construido mi base de datos lo más normalizada posible sin preocuparme en serio por ese concepto. ¿Por qué? Porque está embebido en la forma de modelar que vimos. Obviamente la redundancia de datos en un modelo es causa primaria de posibles inconsistencias y yo no puedo aceptar redundancia de datos. Solamente podría aceptar algún tipo de redundancia de datos en algún contexto particular que lo vamos a definir después, pero la redundancia de datos es mala palabra cuando uno define una base de datos. Y cualquier proceso que me lleva a la normalización
lo primero que va a necesitar es identificar todas las claves primarias y todas las claves candidatas de todas las tablas del modelo. ¿Por qué? Porque a partir de la definición de las claves primarias y candidatas van a ser naturales las dependencias funcionales completas y van a quedar en evidencia las dependencias funcionales que no son completas y que son las que pueden traer problemas. Seguimos con información secundaria respecto del problema. Pero para darles una idea del tiempo que tiene este concepto de normalización de base de datos. Inicialmente, en 1972, se largan las tres primeras formas normales. La que se llamó primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal, datan de 1972. Son bastante viejas, son anteriores al modelo relacional incluso. En el 74, dos autores, Boyce y Codd, incorporan una nueva forma normal que la llamaron forma normal de Boyce-Codd. Fueron un poquitito egocéntricos los muchachos, en vez de ponerle cuarta forma normal, le pusieron forma normal de Boyce-Codd, le pusieron su título. En el 77 y en el 79 aparecen dos nuevas formas normales, que ahí sí se llamaron cuarta y quinta, en realidad tendrían que haberse llamado quinta y sexta, pero bueno, ese es el nombre que tuvieron, ¿sí? Y ahí terminó de definirse el proceso de normalización que aún hoy seguimos usando, ¿sí? A ver, el proceso de normalización tiene muchos años, es muy viejo, pero aún sigue siendo importante y aún sigue siendo bastante natural sobre el modelo relacional. Tan así de natural es que nosotros modelamos para zafar de la mayoría de estos escalones. ¿Por qué? Porque modelamos de una manera inteligente que nos permite construir un modelo libre de problemas, como ya lo vamos a ver. Y seguimos definiendo cosas sin llegar a lo concreto. Esta es la última transparencia, ya en la que viene vamos a empezar a trabajar sobre hechos concretos. El proceso de normalización es un proceso incremental y cada vez más restrictivo. ¿Eso qué significa? Es una escalera donde yo voy a ir subiendo los peldaños y solamente puedo llegar a un peldaño si ya estuve en el peldaño anterior. La base de datos empieza en una forma no normal y a medida que se avanza, las relaciones, las tablas, tienen un formato más restringidos y que son menos vulnerables en anomalías de actualización. Tienen un formato más restringido y menos vulnerable a repetir información y por lo tanto que la información de la base de datos se corrompa. Esa es la realidad. La primera forma normal es muy restrictiva, se aplica siempre. El resto de las formas normales podrían llegar a considerarse opcionales. ¿Qué significa eso? Que podría o no darle bolilla en función de mi problema. En nuestro caso, por la forma que aprendimos de modelar, nuestro modelo va a estar en primera, en segunda y en tercera forma normal. Ya lo vamos a definir bien y se van a dar cuenta por qué yo lo digo imperativamente, por qué digo el modelo va a estar en esa forma, porque vamos a analizar y vamos a estar seguros que no hay posibilidad que eso no ocurra. Aquí vamos a empezar a develar un poquitito por qué yo digo que nuestros modelos están normalizados. Leamos la definición de primera forma normal y debería ser natural a partir de esa lectura el porqué de mi afirmación. Una tabla que contiene uno o más grupos repetitivos no está en primera forma normal. O sea, una tabla que tenga atributos polivalentes no está en primera forma normal. Un modelo estará en primera forma normal si para toda tabla del modelo cada uno de los atributos que la forman son sí o sí monovalentes. Bien. Si yo construyo un modelo físico es porque el paso anterior fue construir un modelo lógico. Una de las actividades del modelo lógico era eliminar atributos polivalentes. ¿Por qué? Porque los atributos polivalentes no tenían representación en el modelo físico. Entonces, todas mis tablas van a estar libres de atributos polivalentes. Por ende, mi modelo va a estar sí o sí en primera forma normal. Esta forma de normalizar, esta primera forma normal, data de 1972. En 1972, el modelo que se tenía era un modelo jerárquico.
el modelo jerárquico no tenía restricción sobre atributos polivalentes, entonces los diseños de base de datos eran duros, eran complejos, tenían grupos repetitivos, tenían atributos polivalentes. Y esto le traía muchos dolores de cabeza a las bases de datos que se manejaban en ese momento. Cuando a fines de la década del 70, a principios del 80, aparece el modelo relacional pone como restricción atributos polivalentes. No. ¿Qué hicimos nosotros? Lo resolvimos de una manera. Generamos una entidad aparte que se transformó en otra tabla relacionada con la anterior. Entonces, no existen grupos repetitivos dentro de mis tuplas. Todos mis atributos son simples. Por ende, si yo hice bien el modelo lógico, no hay forma que el modelo físico no esté en primera forma normal. Ahí hay un ejemplo muy tonto y mal escrito, ¿sí? Dice que persona es una tabla que tiene DNI como clave primaria, el nombre de la persona, el sexo de la persona y títulos con un asterisco. ¿Qué quiere hacer eso? Ese asterisco quiere significar que esa persona puede tener muchos títulos. Obviamente, una tabla así, como está ahí en el ejemplo, nosotros en nuestro modelo físico no la podemos tener. Pero suponete que la tuviera. ¿Qué es lo que plantea como solución la primera forma normal? ¿Sí? Títulos es polivalente, dice entonces. Por un lado, tener persona con DNI, nombre y sexo. Por otro lado, tener títulos con un ID del título y la descripción, el nombre de título. Y por otro lado, una tabla posee donde tengo el DNI de la persona y el ID del título. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? O sea, en definitiva, la solución natural que nosotros hubiéramos dado al problema. Esto que está planteado como solución fue lo que nosotros dimos. ¿Por qué? Porque el atributo título fue tratado en el modelo lógico de una forma especial, se generaron dos entidades y una relación muchos a muchos, cuyo resultado fue tener las tres tablas de abajo en el modelo físico. ¿Qué es lo que plantea la segunda forma normal? Bueno, una tabla que tenga atributos que dependan parcialmente de otros no está en segunda forma normal. ¿Qué dice esto? Para que un modelo esté en segunda forma normal, todas sus tablas no deben contener dependencias parciales. ¿Sí? Todas las dependencias deben ser completas, pero no pueden ser parciales. Un modelo está en segunda forma normal si y solo si está en primera forma normal. Ahí es donde se habla de que la normalización es un proceso incremental. Un modelo está en segunda forma normal si y solo si está en primera. Si no estuviera en primera no puede estar en segunda. Por eso los escalones se van cubriendo de a uno. Bueno, está en segunda forma normal si está en primera y para toda tabla del modelo no existen dependencias parciales. Y ahí se plantea el ejemplo de una tabla que se llama renta, donde tengo el número de cliente, el número de la propiedad, el cliente alquila una propiedad, renta es alquilar, alquila una propiedad del cliente, tengo guardado en la misma tabla el nombre del cliente, el nombre del dueño de la propiedad, el monto en el cual se renta la propiedad, la fecha de inicio y la duración del contrato. Esa sería la tabla que yo tengo en mi modelo. Yo lo que les voy a pedir ahora, no lo voy a hacer, lo vamos en chino, no lo entienden, en todo caso en las explicaciones que hagamos de teoría se los explicaremos con Pablo, pero lo que yo les voy a pedir ahora es que ustedes imaginen este problema. Yo se los voy a enunciar ahora y a partir de lo que yo enuncio les pido que lo modelen como ustedes aprendieron. Tengo un problema de alquileres. Por un lado tengo las personas que alquilan, por otro lado tengo las personas que rentan, o sea, los dueños de las propiedades por un lado y las personas que van a ser los inquilinos por el otro, ¿sí? ¿Y qué pasa? Los inquilinos alquilan esas propiedades, ¿sí? De manera tal que un inquilino puede alquilar una o varias propiedades y una propiedad a lo largo del tiempo puede haber sido alquilado por uno o varios inquilinos. Sí, al mismo tiempo no, pero el mismo departamento en 10 años lo pueden haber tenido 10 inquilinos distintos. Entonces tengo que los inquilinos pueden tener una o varias propiedades alquiladas a lo largo del tiempo. Una propiedad puede haber sido alquilada por uno o varios inquilinos.
De cada alquiler se conoce el monto por el cual se alquiló, la fecha de inicio del contrato y cuánto dura ese contrato. Ese es el problema. Imaginen ese problema, hagan el modelo conceptual del problema, hagan el modelo lógico del problema y generen las tablas o la tabla, dependiendo cómo lo modelen, que resume ese problema. ¿Sí? Esta transparencia plantea una hipotética solución conceptual y lógica que termina generando esta tabla física. Vayamos a la transparencia siguiente para seguir analizando el problema. Insisto con esto, les pedí que ustedes modelen ese problema que yo definí en palabras en la transparencia anterior. Ustedes van a llegar a una solución física, pero supongamos que la solución física a la que se llegó es la que está planteada en la transparencia 16, donde hay una sola tabla. Las dependencias funcionales que se pueden observar son las siguientes. El número de cliente y el número de propiedad, al ser clave primaria, determinan el resto de los atributos. El nombre del cliente, el nombre del propietario, el monto, la fecha de inicio y la duración. Son todas dependencias funcionales por definición. Además, nosotros podemos naturalmente saber que el número de cliente determina el nombre del cliente y que el número de la propiedad determina el nombre del propietario. Esas dos dependencias funcionales son naturales. ¿Eso qué hace? Que estas dos dependencias que yo tengo escritas abajo, donde el número de cliente determina el nombre y el número de propiedad determina el nombre del propietario, estas dos dependencias que dicen parciales, en realidad no son parciales, son dependencias funcionales completas, y la dependencia parcial está arriba, en que el nombre del cliente depende del par, número de cliente, número de propiedad, y el nombre del propietario también depende del par. Entonces, claramente, ahí tenemos una dependencia funcional parcial. Si un cliente alquila 10 propiedades, tengo 10 veces repetido el nombre de cliente. Si un propietario tiene 10 propiedades, tengo 10 veces repetido el nombre del propietario, lo cual no es natural. ¿Cuál es la solución para este problema? Por un lado tengamos los datos del cliente en una tabla, por otro lado tengamos los datos de la propiedad en otra tabla y por otro lado tengamos los datos de la renta en una tercera tabla. Fíjense que ahí está escrito en la transparencia. Yo ahora les pido que habiendo solucionado, como ustedes aprendieron a modelar, el ejercicio que les planteé en la transparencia 16, se fijen si ese ejercicio terminó haciendo, con la forma de modelar que ustedes saben, terminó haciendo estas tres tablas que ustedes tienen acá abajo. Probablemente la respuesta sea sí. Probablemente ustedes cuando modelaron pusieron la entidad cliente, la entidad propiedad, la relación alquila o renta, como se llama acá, que es una relación muchos a muchos, y el resultado final del conceptual, lógico y físico fue estas tres tablas que tenían acá abajo. Es altamente probable que lo hayan hecho así. Si no lo hicieron así, lo discutimos en la teoría, en las explicaciones de teoría, y lo podemos discutir. ¿A dónde quiero llegar? A que ustedes aprendieron a modelar de una forma lógica y natural. Esa forma lógica y natural los llevó a un modelo físico que es básicamente la solución del problema de la segunda forma normal. Ustedes no aprendieron a modelar de manera tal que construyen una tabla tan fea como la que está en la transparencia 16, que no cumple el tema de las dependencias parciales y que necesita ser normalizada como la solución que se plantean. Ustedes directamente, es altamente probable que llegaron a la solución, no llegaron al problema que tuvieron que solucionar, directamente llegaron a la solución. ¿Por qué? Porque aprendimos a modelar de una forma ordenada, lógica y clara. Por eso yo les decía que el proceso de normalización en sus primeras etapas para ustedes es transparente porque probablemente está embebido en la solución que dieron. Segundo ejemplo, hay una tabla que se llama empleado proyecto. De acuerdo a la nomenclatura que habíamos dicho que convenía utilizar, podríamos decir que es una relación entre empleados y proyectos. Entonces yo tengo el DNI del empleado y el número de proyecto como clave primaria, los dos juntos, es una clave
primaria compuesta, no está usando el autoincremental, no importa, habíamos dicho que no lo quiero. Horas trabajadas, nombre del empleado, nombre del proyecto, fecha de inicio del proyecto, fecha de inicio del empleado en el proyecto. Esos son los atributos que tenemos en la tabla empleado-proyecto. Y las dependencias funcionales que encontramos en ese problema son, primero, las naturales que salen a partir de la clave primaria. DNI de empleado y número de proyecto, los dos juntos que forman la clave primaria, determinan las horas trabajadas, determinan el nombre del empleado, el nombre del proyecto, la fecha de inicio del proyecto y la fecha de inicio del empleado en el proyecto. Esas son todas dependencias funcionales determinadas por la definición de dependencias funcionales. Sabemos además que el DNI del empleado determina el nombre, con lo cual está marcando que en algún lado tiene que haber una dependencia parcial, porque el DNI del empleado y el proyecto determinaban el nombre en el paso anterior. El número de proyecto también determina el nombre del proyecto. En el paso anterior habíamos visto que el DNI del empleado y el número de proyectos ambos determinaban el nombre del proyecto. Claramente tenemos ahí entonces dependencias parciales. Podríamos agregar una dependencia parcial más que no está puesta en la transparencia. La fecha de inicio del proyecto depende del número de proyecto. Dado el número de proyecto, yo también sé la fecha de inicio del proyecto, porque el proyecto va a ser el mismo. Por lo tanto, la fecha de inicio del proyecto no está bien que dependa del DNI y del número de proyecto. ¿Sí? La fecha de inicio del empleado en el proyecto sí depende de los dos, porque es del empleado en el proyecto. Entonces, claramente en este problema tenemos dependencias parciales. Yo voy a hacer lo siguiente, como hice en la transparencia anterior, voy a definir el problema que llevó a esta tabla, a la solución de esta tabla, y les voy a pedir que piensen cuál sería la solución que ustedes darían para modelo conceptual de este problema, y que después de ese modelo conceptual piensen en el modelo lógico y físico. Es un problema donde tenemos información de empleados, de cada empleado se conoce el DNI, que es único, el nombre del empleado, y tenemos información de proyectos. De cada proyecto conocemos el número de proyecto, que es único, el nombre del proyecto y la fecha en que el proyecto comenzó. Se sabe además que un empleado puede estar en varios proyectos y que un proyecto puede tener varios empleados. Es importante saber cuántas horas trabaja un empleado en un proyecto y además en qué fecha empezó a trabajar ese empleado en ese proyecto. Ese es el problema. Repasen, reescuchen el audio, modelen ese problema, hagan el modelo conceptual y díganme si no van a llegar a una solución donde van a tener una tabla empleados con el DNI del empleado y el nombre del empleado, otra tabla proyectos con el número de proyecto, el nombre y la fecha de inicio, y una relación muchos a muchos entre empleados y proyectos que dice que empleado proyecto tiene el DNI del empleado, el número de proyecto, la fecha de inicio del empleado en el proyecto y la cantidad de horas trabajadas. ¿Sí? Fíjense si a ustedes realmente no le quedó así. Fíjense si hubieran llegado a esta tabla de acá arriba, a la tabla en verde del ejercicio 2, o hubieran llegado a las tres tablas que se plantean como solución. Siguiendo con el proceso incremental de normalización, llegamos a la tercera forma normal. Una tabla que tenga atributos que dependan transitivamente de otro no está en tercera forma normal. O sea que un modelo va a estar en tercera forma normal si solo si está en segunda, proceso incremental habíamos dicho, y para toda tabla del modelo no hay dependencias transitivas. No existen dependencias transitivas. Si no existen dependencias transitivas, entonces el modelo se encuentra en tercera forma normal. Se plantea un ejemplo. El ejemplo dice que tengo empleados y de cada empleado conozco el DNI, el nombre del empleado, el número del departamento en el cual trabaja y el nombre del departamento. Esa tabla es el resultado de algún modelo que alguien hizo. Plantean dependencias funcionales. Esas dependencias funcionales es que el DNI determina el nombre, el número de departamento y el nombre del departamento por definición de dependencias funcionales. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Vamos a seguir realizando el ejercicio en la transparencia siguiente. Lo que yo voy a hacer, es definirles el problema que amerita esta solución que tenemos en la transparencia y les voy a pedir que ustedes piensen el problema, le encuentren el modelo conceptual, el lógico y el físico nuevamente. El problema sería:
Tengo información de empleados, de cada empleado conozco el DNI y el nombre, información de los departamentos donde puede trabajar el empleado, de los departamentos conozco el nombre del departamento y el número del departamento, y sé además que un empleado trabaja en un departamento, solamente en un y solo un departamento, y que un departamento puede tener varios empleados. Ese ejemplo lo hemos hecho varias veces, lo van a encontrar en las transparencias de otras clases. Bueno, modelen ese ejercicio, trabajen sobre ese ejercicio y lleguen al modelo físico de ese ejercicio a ver cómo llegan. Díganme si ustedes van a llegar a una tabla de este estilo. En la transparencia que viene seguimos analizando el problema. Siguiendo el ejercicio, el ejemplo de la transparencia anterior, además de las dependencias funcionales que teníamos por definición, claramente podemos ver que el nombre del departamento depende del número del departamento. Dado un número de departamento, siempre va a tener el mismo nombre, por lo tanto también tenemos una dependencia en ese punto. ¿Y a qué llegamos? A que con el DNI del empleado sabemos el departamento al cual trabaja. Con el DNI del empleado sabemos cómo se llama ese departamento. Pero con el número de departamento también sabemos cómo se llama. Entonces tenemos A implica B, A implica C y además B implica C. Si tenemos A implica B y B implica C, ¿para qué tenemos explícitamente A implica C? Sobra directamente. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es poner en una tabla el DNI del empleado, el nombre del empleado y el número de departamento, que es una clave foránea. Esa clave foránea tiene como clave primaria el número de departamento en la tabla de departamentos, donde además de tener el número de departamento, tengo el nombre del departamento. Fíjense si esa no es la solución que ustedes hubieran llegado a partir del problema que les definí en la transparencia anterior. Es altamente probable que haya sido así. Veamos el ejemplo 2. Tenemos parcelas. Cada parcela tiene un número de propiedad que es único. Cada parcela está en un municipio. Tiene además un número de parcela, un área, un precio y una tasa fiscal. Y nosotros sabemos lo siguiente, que las dependencias funcionales, que el número de propiedad determina el municipio, el número de parcela, el área, el precio y la tasa fiscal, son cuestiones que ya sabemos, son cuestiones que ya conocemos por la definición de dependencia funcional. Pero además en este problema sabemos dos cosas adicionales, ¿sí? Que el municipio determina cuánto es la tasa fiscal. O sea, la tasa fiscal del municipio depende del municipio. El municipio de La Plata cobra el 10% de tasa fiscal, el de Senada el 12%, el de Berisso el 20%. Bien, la tasa fiscal está determinada por el municipio. Un municipio determina cuál es su tasa fiscal. Por lo tanto, el municipio determina la tasa fiscal, automáticamente va a aparecer una dependencia transitiva respecto de las dependencias funcionales que teníamos anteriormente. Además, el área de la propiedad determina el precio de la misma. ¿Sí? En este problema, si yo sé que una propiedad ocupa 1 hectárea, el precio es tanto. Si ocupa 2 hectáreas, el precio está en otro. Si ocupa 1/4 de hectárea, el precio está en otro. O sea, el área determina el precio. ¿Sí? Esos son dos datos que tenemos del problema. Ahora bien, teniendo esa información, claramente vamos a tener dependencias transitivas. Entonces, ¿cuál sería la solución? Y bueno, por un lado yo tengo el municipio con su tasa fiscal. Por otro lado tengo el área con su precio. Y la parcela va a tener la propiedad, en qué municipio está, qué número tiene y a qué área está. Pero la tasa fiscal y el precio los saco de esa tabla, de la tabla parcelas original, porque lo que haría es repetir innecesariamente la información. Veamos la siguiente forma normal, la que aparece cuarta en el orden de formas normales. Si bien aparece cuarta, no se llama cuarta forma normal, se llama forma normal de Voice Code, o BCNF, por sus siglas en inglés. Esta forma normal lo que trata son las dependencias de Voice Code. Estos dos investigadores, estos dos expertos en base de datos de la década del 70, Voice y Code, decidieron ponerle su nombre a la dependencia funcional y no seguir la numeración que se tenía. Por eso es que la que aparece en el orden cuarto es la de Voice Code y la que aparece en el orden quinto se llama cuarta forma normal, pero bueno, es un mero detalle. Una tabla que tenga atributos que dependan de acuerdo a la definición de Voice Code de otro no está en BCNF. Dice poco esta definición, pero vamos a seguir leyendo.
Una tabla está en BCNF, sí, solo sí está en tercera forma normal, vuelta un modelo incremental, y para toda tabla no existen dependencias de voice code. Esto sería muy bonito si nosotros hubiéramos definido lo que es una dependencia de voice code. No lo hemos hecho aún, lo vamos a hacer a continuación. Es una dependencia no muy común, es una dependencia bastante puntual, no es fácil de ver esta dependencia y puede generar grandes repeticiones de información si no es detectada y analizada. Es la primera forma normal que nosotros vamos a ver que no es tan directa y que nosotros podemos hacer un modelo ordenado, bien hecho, donde cubrimos todos los pasos necesarios para generar la solución y aún así el modelo nos quede en una forma normal que no llega a ser la forma normal de voice code. Así que vamos a ver esto con detalles. Algunos comentarios, como tienen puesto ahí la transparencia, para que no les quede nada inconcluso. Fue propuesta como una suavización de la tercera forma normal. Cuando uno lo plantea de esta manera, lo primero que pasa en las clases presenciales es que más de uno pone cara de incredulidad. O sea, suavizar tercera forma normal, si nosotros la tercera forma normal la resolvemos de otra manera. Obviamente, cuando esto se propuso, década del 70, cuando se usaba el modelo jerárquico, la solución de la tercera forma normal era engorrosa y podría generar algunas situaciones incómodas. Entonces esto se propuso como suavización. Hoy en día ver esta forma normal como suavización no tiene sentido porque nosotros modelamos de una forma distinta, guardamos los datos en tablas de una forma distinta. En definitiva, esta forma va a ser un poco más restrictiva y ya la vamos a ver. Hay una forma más simple de demostrar que una base de datos se encuentra en forma normal de voice code. Uno podría decir, un modelo está en voice code, en la forma normal de voice code, si sí, solo sí está en tercera, y para toda tabla, ¿sí?, el determinante es una clave candidata. O sea, para cualquier dependencia funcional que yo plantee, el determinante, el X, del X entonces sí, el X, es una clave candidata. O sea, no puede ocurrir que el determinante de una dependencia funcional no sea una clave candidata. Siempre tiene que ser clave candidata. Obvio, cuando me refiero a clave candidata, es clave candidata y primaria, o primaria, ¿sí? Si ocurre eso, mi modelo está en BCNF y ahora vamos a ver un ejemplo que va a tratar de ilustrarlo. Este ejemplo trata de presentar la situación en la cual nos estamos refiriendo. Supongamos que tenemos una tabla entrevista. En la tabla entrevista yo sé el número del cliente y la fecha de la entrevista. Yo sé a quién voy a entrevistar, qué día. Lo que está haciendo este problema es presuponer que en un mismo día no se va a entrevistar a más de un cliente. Por eso la clave primaria que plantea es número de cliente y fecha de entrevista. No estamos dando más de una entrevista para el mismo cliente en el mismo día. Entonces, ese es el problema, no le demos mucha más vuelta, los requerimientos son esos. Yo digo, este cliente hoy tiene una entrevista a una hora que la va a hacer un empleado de esa entrevista y la va a hacer en un determinado lugar, ¿sí? Para que se entienda, el cliente García, el día de hoy, a las 3 de la tarde, tiene una entrevista con el empleado Gómez y el lugar es el aula 4. Eso es lo que yo guardo en esta tabla. Insisto, la clave primaria decidida, la clave primaria que se decidió poner, es el número de cliente más la fecha de entrevista. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el mismo día, el mismo cliente no puede tener más de una entrevista y eso nosotros lo sabemos. Automáticamente y a partir de la clave primaria se desprenden las dependencias funcionales que tenemos en el primer renglón. El número de cliente y la fecha de entrevista determina la hora de la entrevista, el empleado que va a hacer esa entrevista y en qué lugar se va a hacer. Eso no hay ningún tipo de discusión con lo que veníamos viendo hasta ahora. ¿Qué otras cosas se saben del problema? El empleado, la fecha de entrevista y la hora de entrevista también son una clave candidata, también son una clave unívoca, representan una clave unívoca. ¿Por qué? Una persona, un día a una hora, solamente puede entrevistar a una persona.
Entonces, el empleado, la fecha de entrevista y la hora de entrevista son una clave candidata y determinan el cliente al cual se va a entrevistar. Si yo sé qué empleado es, qué día y a qué hora, yo puedo saber a qué cliente entrevisto. Es otra dependencia funcional y el determinante es una clave candidata. Acabamos de verlo. Tercer caso, lugar de entrevista, fecha y hora. Hoy a las 3 de la tarde en el aula 1. Puedo saber hoy a las 3 de la tarde en el aula 1 quién entrevistó y a quién entrevistó. O sea, puedo saber el empleado que hizo esa entrevista y el cliente que recibió la entrevista. ¿Y por qué puedo saber eso? Porque un lugar, un día, a una hora, solamente es factible entrevistar a una sola persona y solamente es factible que un empleado haga esa entrevista. Entonces esa dependencia funcional también es parte del problema y el determinante vuelve a ser clave candidata. Lugar, fecha y hora no se puede repetir. Ahora bien, hay un dato más del problema, por ahí no tan natural, natural sí, pero por ahí no tan obvio, pero que está en el problema. Si yo sé yo sé el empleado y yo sé el lugar, a ver, piénsenlo, no lo piensen como un empleado, sino piénsenlo como un médico que atiende en consultorios. El médico hoy llega, le dicen, doctor, usted atiende en el consultorio 4. El médico, que es el empleado, el día de hoy atiende en el consultorio 4. ¿Qué significa eso? Que el día de hoy ese médico queda fijo y los... perdón, bien digo, el médico el día de hoy queda fijo y los clientes van pasando por ese lugar donde el tipo atiende. El médico no se va a cambiar de consultorio. Cuando termina con un paciente viene otro al mismo lugar. Entonces, para un empleado, un día, el lugar de entrevista queda determinado. Si yo digo García el día de hoy en el consultorio 4, bueno, todas las entrevistas van a ser en el consultorio 4. Entonces, el número de empleados y la fecha de entrevista determinan el lugar. Bueno, espero que hayan visto lo que estoy diciendo hasta ahora. Si no, como ya ustedes saben, pueden ir a la consulta teórica para profundizar el tema. Y vamos a analizar un poquitito qué fue lo que dijimos. En los tres primeros casos, en los tres primeros renglones, los determinantes son clave primaria o clave candidata. No hay problema. Lo que tenemos que ver es qué pasa con el cuarto caso. ¿Sí? ¿Qué dice la transparencia? Debemos entonces analizar la cuarta dependencia funcional. La cuarta dependencia funcional. La cuarta dependencia funcional no tiene ninguna historia, no genera ni dependencia parcial ni dependencia transitiva. Mírenla, analícenla y van a ver que de ninguna manera genera dependencia parcial o transitiva. Pero lo que dice es que el determinante no es ni clave candidata ni clave primaria y por ende no está en BCNF. ¿Por qué el determinante no es clave candidata? Porque un empleado un día puede haber entrevistado a 20 personas, entonces un empleado un día se repite. Si se repite, no es clave candidata. O sea que yo, con empleado y fecha de entrevista, que son dos atributos que no forman una clave candidata, aún así puedo determinar el lugar de entrevista. Y eso va a generar algún tipo de problema en el diseño de la tabla de entrevista. Veamos la siguiente transparencia, cuál es el problema. Tómense un segundo para analizar este ejemplo. Lo que tenemos ahí en esa tabla es básicamente la tabla de entrevistas y hay puesto 4 renglones. ¿Sí? ¿Qué problema pueden surgir? Fíjense, el cliente 123, el 12 del 12 a las 12:30 tuvo una entrevista con García en el aula 4. ¿Sí? Si ustedes se fijan, todos los clientes son diferentes, no se repiten los clientes. El cliente 123, el cliente 332 y el cliente 124 tienen entrevista el mismo día. ¿Sí? Los dos primeros clientes tienen el mismo día, a la misma hora, pero entrevista con distintas personas. ¿Sí? No hay ningún problema. A uno lo entrevista García en el aula 4 y a otro lo entrevista Pérez en el aula 3. La entrevista del 15 del 12 es de otro día, así que tampoco me importaría demasiado. Pero la última entrevista, la entrevista del cliente 124, se realiza el 12 del 12 del 2004
a las 13 horas la hace Pérez, o sea, fíjense, el cliente 124 viene después del cliente 332 a ser entrevistado por Pérez y los dos se entrevistan en el aula 3. Obviamente, si yo a Pérez le dije que el 12 del 12 atiende en el aula 3, todas las entrevistas que haga Pérez van a decir aula 3. Entonces, para un cliente, un empleado, digo que es aula 3. Para otro cliente, el mismo empleado, para el mismo día, vuelvo a decir aula 3. Sin duda, el aula se repite. ¿Sí? ¿Y qué dice la transparencia? Si el empleado Pérez cambia su cita del 12 del 12, del aula 3 al aula 20, lo cambian de aula. ¿Qué pasa? Y yo debería cambiar este 3 por un 20 y debería cambiar el 3 de abajo del todo por otro 20. Debería cambiar el 3 del segundo renglón por un 20 y el 3 del aula del último renglón también por un 20. Entonces claramente está visible que la información está repetida. Yo estoy repitiendo información. Obviamente el modelo no está en BCNF porque se repite información. La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿qué hacer? La decisión de si es mejor detener el proceso en tercera forma normal o llegar a la forma normal de voice code depende de la cantidad de redundancia que resulte de la presencia de voice code o la posibilidad de perder una clave candidata sobre la cual se podrían hacer más controles de los datos. ¿Qué significa esto en otras palabras? Si yo llevo mi modelo, de acuerdo al ejemplo, yo llevo mi modelo a voice code normal form, a la forma normal de voice code, evito redundancia de información, pero pierdo control de los datos, porque pierdo una clave candidata. Si yo lo dejo en tercera forma normal, mantengo el control, pero duplico información. La pregunta que ustedes deberán responderse para decidir cómo responden a qué hacer es, ¿qué prefieren? ¿Redundancia y mayor control porque hay una clave candidata más? ¿O perder el control de la clave candidata y no tener redundancia? Ustedes deberán juzgar de acuerdo al problema cuál es la condición mejor, cuál es el caso mejor. Pero lo que les aparece en este punto y por primera vez es que para cumplir voice code yo tengo que sacrificar algún control que tenía. Bien, la decisión es de ustedes. Una tabla puede quedar en BCNF, puede llegar a BCNF o puede quedar en tercera forma normal y no llegar a BCNF porque decido que no es lo mejor. Es una decisión enteramente del diseñador. El siguiente paso en el proceso de normalización tiene que ver con un tipo de dependencias que no son más las dependencias funcionales, sino que se denominan dependencias multivaluadas. Vamos a leer lo que dice la transparencia y a partir de ahí vamos a generar una explicación del tema. La posible existencia de dependencias multivaluadas en una relación se debe a primera forma normal, que impide que una tupla tenga un conjunto de valores diferentes. Entonces, en el momento que se plantea las dependencias multivaluadas y por ende lo que después se denominó cuarta forma normal, en 1977, era consecuencia que los resultados de la primera forma normal podían llevarnos a situaciones anómalas de otro estilo. ¿Por qué motivo? Porque en una tabla o en un archivo en su momento de los bases de datos jerárquicas, yo no podía aceptar que una tupla tuviera más de un valor. Entonces eso motivara que podían generarse otra serie de problemas. Eso para su momento fue verdad. Hoy en día la justificación de la cuarta forma normal por culpa de la primera forma normal no es tan verdad, porque la solución ya sabemos cómo es y esto no genera inconvenientes. Sin embargo, los problemas con dependencias multivaluadas pueden darse en otro tipo de contexto, como lo vamos a ver en el ejemplo que sigue. Les propongo que lean lo que sigue la transparencia, yo lo voy a leer ahora, pero van a ver que la definición formal de dependencia multivaluada, que es lo que está escrito a continuación, no es tan simple de entender si uno no lo ve con un ejemplo. Así, si una tabla tiene dos atributos multivaluados, es necesario repetir cada valor de uno de los atributos con cada uno de los valores del otro. Eso garantiza coherencia en la base de datos. Bueno, sin un contexto, sin un ejemplo, esto no es simple de seguir. En general, una dependencia multivaluada se da entre atributos A, B, C y D en una relación de modo que para cada
valor de A hay un conjunto de valores de B y un conjunto de valores de C. Sin embargo, los conjuntos B y C no tienen nada entre sí. Es un poco confuso, vamos a ver con un ejemplo qué quiere significar esto. Veamos el ejemplo que plantea esta transparencia. Una tabla donde yo tengo el nombre del empleado, el nombre del propietario y la sucursal donde trabaja. O sea, hay un empleado, suponete que esto es por ejemplo, una inmobiliaria. La inmobiliaria, tengo el nombre del empleado. Si no les gusta el nombre, véanlo como código, no importa. El atributo podría ser el código del empleado y sería el mismo caso. Poner nombre del empleado y nombre del propietario pareció más simple para el ejemplo. Pero bueno, tengo el empleado, el propietario que es atendido por el empleado y la sucursal donde están. De manera tal que, dado una sucursal, yo tengo los empleados y los propietarios que concurren a esa sucursal de la inmobiliaria. Entonces veamos un ejemplo de lo que podría ser una instancia de la tabla esta, de la tabla T1. Vamos a suponer solamente la sucursal alfa, no vamos a poner sucursal beta, gamma, delta, porque no hace al problema. Concentrándonos mirando solamente una sucursal se podría entender el problema. Entonces, en la sucursal alfa, yo tengo dos empleados, Gómez y Rodríguez. Y tengo dos propietarios, Pérez y García. ¿Qué puede suceder? Que llegue el propietario Pérez y lo atienda Gómez, o que llegue el propietario Pérez y lo atienda Rodríguez. Cualquier empleado puede atender a cualquier propietario cuando se acerca a la inmobiliaria. Si yo tuviera la tabla definida de esta manera, como está puesta en el ejemplo de la tabla T1, yo tendría que decir que alfa, la sucursal alfa, tiene al empleado Gómez y puede atender a Pérez, y a su vez la sucursal alfa tiene al empleado Gómez y puede atender a García. Tengo que poner dos veces al empleado porque yo tengo dos propietarios que pueden ser atendidos. Con el empleado Rodríguez pasa exactamente lo mismo. Con la definición, insisto, que tengo de la tabla T1, lo que está sucediendo en la primera tabla que ustedes ven, chicos, es una posibilidad real. Veamos la segunda tabla. Dice, suponete que aparece el empleado Fernández. Contratamos al empleado Fernández y va a estar en la sucursal alfa. Eso motiva que yo agregue dos tuplas. La tupla Alfa Fernández Pérez porque puede atender a Pérez y la tupla Alfa Fernández García porque puede atender a García. Bien, obviamente lo que empezamos a ver es que acá está ocurriendo algo raro porque la información empieza a repetirse de sobremanera, ¿sí? Sigamos con la transparencia 28. ¿Qué plantea esta transparencia? Bueno, dice, suponete que para la sucursal alfa hay un nuevo propietario que va a operar con ella y es el propietario Álvarez. Eso motiva que yo agregue tres tuplas. Álvarez alfa con el empleado Gómez, Álvarez alfa con el empleado Rodríguez y Álvarez alfa con el empleado Fernández. ¿Por qué? Porque este nuevo propietario puede ser atendido por cualquiera de mis empleados. Entonces, por cada empleado que aparezca tengo que repetirlo por cada propietario y cada propietario que aparezca tengo que repetirlo por cada empleado. Esto muestra que la solución de la tabla T1 de la transparencia 27 no es demasiado efectiva por el gran volumen de información que debo generar ante una nueva alta. Bueno, esto ya va dando una idea de qué cosas pueden ser las dependencias multivaluadas. Ahora vamos a seguir explicando el ejemplo, vamos a ver bien algún dato más del ejemplo, pero vamos a definir formalmente qué es una dependencia multivaluada. Se dice que A multidetermina B o que A multidetermina C. La doble flechita significa multideterminación, ¿sí? Se lee A multidetermina B, se lee A multidetermina C. Cuando, dado un valor para el atributo A, yo puedo obtener múltiples valores para el atributo B. En la dependencia funcional, el valor de A determinaba el de B. Acá el valor de A multidetermina valores para B. O sea, yo sé un determinado valor y tengo una multideterminación para otro determinado atributo. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de el atributo fecha de nacimiento puede multideterminar nombre de persona. ¿Por qué? Porque un día del año pueden haber nacido 50 personas. ¿Sí? Entonces, que haya una dependencia multivaluada no es un problema. A ver, insisto con esto, el atributo fecha de nacimiento multidetermina nombre. Si yo tengo en una tabla
todos los alumnos de la facultad y digo que a partir de la fecha yo puedo determinar múltiples valores que son todas las personas que cumplen años en ese día, eso es verdad y es una dependencia multivaluada. Ahora, lo que acabo de decir, ¿qué tiene de malo? Que el valor de un atributo multidetermine el valor de otro atributo no tiene absolutamente nada de malo. ¿Sí? El problema es cuando esa multideterminación a mí se me empieza a ir de las manos. Vamos a seguir explicando a partir del ejemplo. Vamos a definir ahora lo que es normalización y a partir de ahí vamos a empezar a desglosar una explicación más detallada para que se entienda dónde está el problema. La cuarta forma normal dice, un modelo va a estar en cuarta forma normal si y solo si está en BCNF. Vamos a detenernos ahí, vamos a hacer un punto y aparte de ahí vamos a hablar un poquitito. Hace un rato explicamos BCNF. Hace unas transparencias se explicó lo que era BCNF. Y la conclusión de BCNF fue, el modelo puede llegar a BCNF, pero con pérdida de información, con pérdida de control. Y entonces lo que dijimos es, puede ser que a mí me convenga llegar a BCNF, o puede ser que yo deje el modelo en tercera forma normal porque BCNF me quita controles que a mí me gusta tener. Bueno, supongamos que yo decido que mi modelo no esté en BCNF. ¿Por qué? Porque prefiero mantener una clave candidata que si no perdería. Si no se entiende esto, vuelvan a repasar las dependencias de Voice Code. Ahora bien, cuarta forma normal lo que plantea es, un modelo está en cuarta si está en BCNF. Si no está en BCNF, no puede estar en cuarta. Bueno, eso es lo que plantea la teoría de la cuarta forma normal. Ahora, si yo decidí que mi modelo no esté en BCNF, ¿por qué? Porque sé que hay un determinante que hace repetir información y que no es clave candidata, sé que pasa eso, pero decido que eso que se quede así, o sea, es mi decisión que el modelo no esté en BCNF, bueno, ahí yo podría no cumplir esta primera parte de la definición. Yo podría decir, un modelo está en BCN, en cuarta forma normal, si está en BCNF o si se optó por no quedar, por no llegar a la forma normal de Voice Code, y lo que interesa es lo siguiente, y para toda tabla solo existen dependencias multivaluadas triviales. Las únicas dependencias multivaluadas son triviales. Bueno, en la transparencia anterior hablamos de dependencias multivaluadas. Ahora estamos agregando una palabra más, dependencias multivaluadas triviales. ¿Qué cosa es una dependencia multivaluada trivial y qué cosa no es una dependencia multivaluada trivial? Veamos en el dibujo que tenemos en la transparencia. A multidetermina B. Si A multidetermina B, eso es una dependencia multivaluada trivial. Nadie puede decir nada de eso. Que A multidetermine C también. Ahora, si yo miro más abajo en la transparencia, estoy diciendo que C está multideterminado por el par AB y que B está multideterminado por el par AC. En este caso yo tengo que tener cuidado y puede ocurrir que las dos dependencias multivaluadas de abajo, donde el par AB o donde el par AC multideterminan C y B, en ese caso esas dependencias pueden no ser triviales. A ver, si el par AB multidetermina C, está todo bárbaro, no hay nada mal. Ahora, si yo cuando digo el par AB multidetermina C, yo puedo sacar B del medio, yo puedo tachar B y decir, no, solamente A multidetermina C, ahí tengo un problema. La dependencia multivaluada no es trivial. Vamos a verlo en el ejemplo, ahora sí. Bueno, ¿por qué la afirmación anterior? ¿Cuál es el problema de la afirmación anterior? Repasen las transparencias que estuvimos hablando. El par sucursal empleado multidetermina propietario. A ver, ¿yo qué digo? Sucursal alfa empleado Gómez. Encuentro todos, dado la sucursal alfa y el empleado Gómez, encuentro todos los propietarios que están en esa sucursal. Con el par yo encuentro todos los propietarios. Con el par sucursal propietario yo encuentro todos los empleados. Yo agarro sucursal alfa y uno de los propietarios cualquiera y con eso multidetermino todos los empleados. Eso pasa en las transparencias 27 y 28, revísenlo. Ahora bien, ¿sí?
Dice, esto genera mucha repetición de información y es verdad. Fíjense la transparencia 28 cómo va generando más información. Ahora bien, con la sucursal sola, si yo tomo la sucursal sola, también multidetermino los propietarios. Si yo tomo la sucursal sola, también multidetermino los empleados. Entonces, tanto el propietario como los empleados están multideterminados por la sucursal. No necesitan, además de la sucursal, poner el empleado en caso de propietario y en caso de empleado, además de la sucursal, poner el propietario. O sea, las dependencias multivaluadas que yo tengo en el problema de la transparencia 27 y 28 son las dos de arriba, la que dice que propietario y empleado dependen de un par ordenado. Pero la realidad que me dice que con las dos dependencias del medio, donde el propietario solo depende de la sucursal y el propietario y el empleado solo depende de la sucursal, con eso alcanza. Entonces, si con lo que está en el medio alcanza, las dos dependencias multivaluadas que están arriba no son triviales, porque yo encuentro un subconjunto del determinante que también cumple la multideterminación. Eso significa que en el ejemplo de la transparencia 27 y 28, a mí se me generan dependencias multivaluadas no triviales. Y el hecho de que yo tenga dependencias multivaluadas no triviales genera repetición innecesaria de información. ¿Cuál es la solución para ese problema? En vez de tener una sola tabla, donde teníamos sucursal, empleado y propietario, tengamos dos tablas. En una tabla digamos sucursal y empleado y en otra tabla digamos sucursal y propietario. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cualquier empleado puede atender a cualquier propietario. Entonces, no hay que decir explícitamente García atiende a Gómez, eso se entiende automáticamente sabiendo que García es empleado y que Gómez es propietario. Y así llegamos a la última etapa del proceso de normalización, lo que vamos a denominar quinta forma normal. Un modelo está en quinta forma normal si está en cuarta forma normal y no existen relaciones con dependencias de combinación. Eso dice la definición formal. ¿Qué significa esto? Un modelo va a estar en quinta forma normal si está en cuarta y el modelo se comporta normal y se comporta bien, porque no sabemos todavía qué son esas dependencias de combinación. En realidad, no hay ninguna dependencia funcional para violar en la quinta forma normal. Lo que tenemos que ver es que no haya alguna cosa rara en la combinación de las tuplas de una tabla. Esa sería, hablando mal y pronto, la definición formal, que no haya algo raro. Ahora, ¿qué definición formal puede ser si yo digo hay algo raro? Tengo que definir ese raro. Entonces ahí está definido qué es dependencia de combinación. Una dependencia de combinación es una propiedad de la descomposición que garantiza que no se generen tuplas espurias al volver a combinar relaciones mediante una operación de álgebra relacional. Bueno, muchos estarán, a partir de lo que leyeron y del audio que estoy poniendo, diciendo, perfecto, pero no entiendo nada. Por eso ahí la transparencia dice en otras palabras. Vamos a tratar de explicar esto, porque la quinta forma normal es quizá una consecuencia de la cuarta forma normal, es un paso más de la cuarta forma normal, no es un tema muy difícil de entender, ahora lo vamos a desarrollar. Este ejemplo, a priori lo vamos a encontrar bastante parecido, bastante similar al anterior, al que vimos para cuarta forma normal, pero rápidamente se van a ver algunas diferencias para poder explicar lo que significa la quinta forma normal. En este caso tenemos una tabla exporta y se indica qué compañía exporta qué producto a qué país. De manera tal que una compañía fabrica productos y una compañía exporta a países, entonces, como está puesto en el ejemplo o en la tabla que aparece en la primera columna, en la columna de la izquierda, la compañía A, solo vamos a poner una sola compañía, la A, porque para entender el problema se entiende, la compañía A le está exportando a los países alfa, beta y gamma, al país alfa le exporta el producto 1, al país alfa también le exporta el producto 2, al país beta le exporta el producto 1 y el 3 y al país gamma le exporta el producto 4. Entonces, el producto 1, el producto 1. Entonces, claramente estamos viendo que
si la compañía le exporta a varios países, ¿sí? Y a cada país le exporta varios productos, el país se repite y el producto también se repite. Entonces, rápidamente empezamos a pensar en una dependencia multivaluada. Y obviamente este problema tiene una dependencia multivaluada. Entonces, lo que podemos decir es que observamos dependencias multivaluadas, ¿sí? El par compañía-país multidetermina al producto 1, rápidamente lo podemos observar. Pero de cualquier manera, sigamos analizando este problema. Supongamos ahora que la compañía A empieza a fabricar el producto 4 y lo compra en el país alfa y gamma. ¿Sí? Entonces, el país alfa empieza a comprar el producto 4 y el país gamma empieza a comprar el producto 4. Agregamos dos tuplas por un solo nuevo producto que se fabrica porque lo compran dos países. ¿Sí? Bien, eso es lo que tenemos hasta el momento. La transparencia que viene, seguimos el análisis. Lo que podemos observar de la transparencia anterior es que se genera gran reimposición de información. Y la pregunta que hace la transparencia es, ¿caemos en cuarta forma normal? La respuesta es no, no caemos en cuarta forma normal. Y vamos a analizar cuidadosamente el por qué en la transparencia siguiente. Observemos con mucho cuidado la transparencia. Lo que estamos diciendo acá es, veamos las dependencias multivaluadas triviales. Compañía multidetermina producto. Dado la compañía, yo puedo saber todo lo que hace la compañía. Hace el producto 1, el 2, el 3, el 4. Eso es verdad, esto es una dependencia multivaluada y obvio que es trivial porque el antecedente, el determinante, tiene un solo atributo. ¿La compañía multidetermina el país? Obviamente que sí, dado la compañía A, sé que exporta a alfa, a beta, a gamma. Y lo que yo puedo observar de esta tabla es que estas dos dependencias multivaluadas triviales generan repetición de información. Ahora bien, la multideterminación, la compañía país multidetermina producto, dado la compañía y el país A alfa, ¿multidetermino productos? La respuesta también es sí. Multidetermino 1, multidetermino 2 y multidetermino 4. ¿Sí? La compañía país A beta multidetermina producto, sí, al 1 y al 3. A gamma al 1 y al 4. Entonces, la compañía país, el par ordenado, multidetermina producto también. Si hago el análisis van a poder ver que la compañía producto también multidetermina el país. La pregunta ahora del millón es, ¿estas dos últimas dependencias son triviales? A diferencia del problema anterior, estas dos dependencias son triviales porque la compañía y el país multidetermina producto y esa información no está repetida respecto de la dependencia de más arriba. Analicen lo siguiente, compañía país, compañía A, país alfa, ¿qué multidetermina? Miren a la tabla. Multidetermina 1, multidetermina 2 y multidetermina 4. Ahora, compañía país multidetermina 3 productos, pero no los 4 productos que fabrica. Fíjense que A alfa no determina el producto 3 porque el país alfa no compra el producto 3. ¿Qué quiero decir con eso? Que en este ejemplo, la multivaluación, la dependencia multivaluada, compañía país multideterminando el producto, también es una dependencia trivial. ¿Por qué? Porque tomado una compañía y un país, yo puedo saber todos los productos que le compra ese país a esa compañía, porque no tengo la obligación de que un país le compre todo. En el problema anterior, un propietario podía ser atendido por todos los empleados, un empleado podía atender a todos los propietarios. Acá un producto de una compañía lo pueden comprar algunos países, no todos. Los productos los pueden comprar algunos países y las compañías le pueden vender el producto a algunos países, no a todos. Entonces, en el caso nuestro que estamos viendo en este ejemplo, compañía país multideterminando producto y compañía producto multideterminando país también son triviales, porque el resultado que me da puede ser un resultado diferente al que yo digo, bueno, la compañía fabrica todos estos productos, entonces cualquier país le compra todos esos productos. Eso es mentira. Entonces, en ese caso, lo que estamos viendo es que la tabla está perfectamente en cuarta forma normal, porque las 4 dependencias multivaluadas que hay, compañía producto, compañía país y los pares ordenados, son todas triviales en este ejemplo.
Por ende, yo no puedo aplicar la solución de la cuarta forma normal, tener una tabla compañía-país y otra tabla compañía-producto. ¿Por qué? Porque los países pueden comprar lo que requieran, ¿sí? Entonces, estamos en un caso donde la información se repite, lo estamos viendo en el ejemplo, pero no hay ninguna dependencia que no se cumpla. Lo que ocurre entonces, lo que sucede ahora entonces, es que nos encontramos ante un caso de una dependencia de combinación. No hay ningún tipo de dependencia funcional o multivaluada que no se cumpla. Lo que aparece es un contexto donde se repite información por la naturaleza del problema. Una solución posible podría ser, por un lado, tener exporta, donde la compañía exporta países, fabrica, donde la compañía fabrica productos, y una tercera tabla compra que dice qué compra cada país. De esta forma, si yo reduzco o convierto, mejor dicho, mi problema a 3 tablas y en cada tabla tengo la información parcializada, de esa forma podría cubrir el problema. Ahí dice la transparencia que hay en algunas bibliografías más dependencias, más formas normales. Nosotros, no dependencias, no, más formas normales que no las vamos a ver, no son importantes. Pero para cerrar este tema, quiero dejarles en claro que la quinta forma normal es una forma normal muy rara, muy poco usual. En general, uno puede llegar a tener problemas ligados con la quinta forma normal en el momento en que combina 3 grandes elementos, como son las compañías, los países y los productos. Ese tipo de combinación de 3 elementos básicamente es el resultado de alguna relación ternaria o de grado mayor. Cuando las relaciones son ternarias o de grado mayor, son propensas a tener algún inconveniente con quinta forma normal, o pueden llegar a tener inconvenientes con quinta forma normal. Nosotros de relaciones, en el modelo de entidad-relación, de más de 3 entidades no aceptábamos, teníamos que modelarlo de otra manera, entonces de alguna forma estábamos evitando un caldo de cultivo para la quinta forma normal, y eventualmente también para la cuarta, pero más para la quinta. Y no todas las relaciones ternarias me van a generar un problema como estamos viendo acá. Bueno, con esto terminamos el tema, no vamos a ahondar más, es para que tengan una visión de este problema. En la materia que sigue, que es base de datos 1, los que sigan la licenciatura de sistemas van a profundizar más sobre las formas normales y van a ver todo un mecanismo formal para demostrar que las bases de datos se encuentran normalizadas.